Te aseguro que durante el transcurso de tu vida seguro habrás escuchado alguna vez a alguien hablar sobre los duendes. Aquellos hombrecillos pequeñitos que se dedican a hacer travesuras y nada más. En las historias bonitas, claro. Porque las historias malas no son tan inocentes como creemos. Por eso, hoy te traigo una historia impactante sobre los duendes. Bienvenidos a Bibliomanía. Prepara tu bebida favorita, apaga la luz y ponte cómodo, que comenzamos. Me llamo Luis, tengo 16 años. Esta historia es actual, hasta el día de hoy sigue ocurriendo. Desde que tengo memoria, mi abuela siempre me decía que tuviera cuidado con mi tía Alicia, que con ella me tenía que portar bien porque tenía un amiguito, que si se enojaba conmigo me podían pasar cosas feas. Yo nunca le creí, pensé que se refería al novio que tenía mi tía, un muchacho bajito y muy tranquilo, así que sabía que solo lo decían como para asustarme y que no le hiciera travesuras. Un día, y digo esto con mucha pena, me robé 10 pesos que tenía mi tía puestos en el comedor. Yo pensé que si estaban ahí era porque nadie los quería, y yo tenía mucho antojo de unas papitas, así que los agarré. Me los eché en la bolsa y me fui corriendo a la tienda para ver qué podía comprar. Me pedí unas papitas y una gaseosa pequeña. Cuando me metí mi mano dentro del bolsillo para sacar el billete con el que iba a pagar, sentí un corte en la llama de mi dedo pulgar, lo que me hizo retirar muy rápido la mano. Cuando saqué la mano de mi bolsillo, me fijé que tenía una cortada bastante profunda en mi dedo. Le pedí una servilleta a la señora de la tienda para poder taparme el dedo, y después, con cuidado, volví a meter la mano en mi bolsillo para ver qué fue lo que me cortó. Para mi sorpresa, ya no había un billete de 10 pesos en mi bolsillo. En cambio, tenía una cuchilla de esas que usamos para rasurarnos. Me extrañé bastante. Me preguntaba qué había pasado con los 10 pesos, y el cómo había llegado una cuchilla ahí, si yo no usaba de esas. Me tocó, con mucha vergüenza, devolverle las papas y la gaseosa a la señora de la tienda y me regresé para la casa, revisando por el camino por si de casualidad había tirado el billete por accidente. Llegué hasta la casa y para mi sorpresa el billete de 10 pesos que antes había agarrado se encontraba en exactamente el mismo punto de donde lo había cogido. Esto me extrañó muchísimo, no entendía nada, pero decidí no darle mucha vuelta y mejor dejé el dinero ahí donde estaba. Desde ese día empecé a tener lo que al principio creí que eran alucinaciones. A veces volteaba a ver rápido hacia un lado y veía una sombra pequeña esconderse rápidamente. Otras veces sentía como si alguien se sentase encima de mi pecho mientras estaba dormido y no me dejaba respirar bien. La más fuerte de todas ocurrió una noche que me estaba bañando. Mis padres aún no habían llegado, así que me encontraba solo en la casa durante la noche. Esa noche hacía muchísimo calor y como estaba un poco cansado por la escuela, planeaba darme un buen baño y después irme a dormir temprano. Así lograba dormir bastante. Cuando me estaba bañando, afuera de la habitación se escuchaban varios niños corriendo descalzos. No me dio tiempo ni para pensar en lo que estaba escuchando, cuando de repente la luz del baño se apagó. Cuando estaba en medio de la oscuridad, podía escuchar risas de niños en la parte de afuera del baño. Parecían como si estuvieran varios niños justo enfrente de la puerta del baño riéndose, como si estuvieran jugando. Me empezó a dar muchísimo miedo, porque estoy muy seguro de que me encontraba totalmente solo en mi casa, y además de eso, el único niño que vivía en esa casa era yo. Decidí salir de la ducha sin hacer mucho ruido para lograr llegar rápido a mi habitación. Justo cuando di el primer paso saliendo del baño descalzo, sentí un punzón muy fuerte en la palma de mi pie, algo que se me había ensartado. Pegué un grito de dolor y las risas continuaban. Salí corriendo con mucho dolor a mi habitación, solo para darme cuenta que lo que me había ensartado en el pie era una tacha o chincheta, si no lo conocen, que antes no estaba ahí. Me encerré y empecé a rezar. Realmente no sabía lo que estaba pasando y la única solución que encontré fue ponerme a rezar las oraciones que mi madre me había enseñado. Después de unos minutos, las risas pararon. La casa quedó en completo silencio. Brinqué el susto cuando mi mamá me llamó al celular para que le ayudara a bajar unas cosas. Salí corriendo lo más rápido que pude para ayudarle y decirle que se me había ensartado algo en el pie. Omití a propósito las risas y toda la cuestión sobrenatural, porque mi mamá es muy creyente en la religión y seguro que si le contaba algo de eso me iba a regañar. Iba a decir que por estar viendo películas de terror o algo por el estilo. Después de eso llegó toda la familia y la noche transcurrió normalmente, hasta que llegó la hora de dormir. Cuando me disponía a intentar dormir, el recuerdo de las voces burlándose me empezó a perturbar mentalmente, y por estos pensamientos el miedo volvió a surgir. Aún no sé si lo que pasó era real o no, pero afuera de mi cuarto se escuchaban unos susurros muy bajos, aunque de esto no estoy seguro. Por el miedo que me causaron los susurros, me cubrí completamente con la cobija y empecé a rezar hasta que me quedé dormido.
Al día siguiente que me desperté, solo pensé en contarle todo lo que había vivido la noche anterior a mi abuela, porque seguramente sería la única que me escucharía y me creería. Cuando le conté a mi abuela, ella solo me preguntó: ¿qué le hiciste a tu tía? Yo me extrañé bastante, porque no le he hecho ninguna travesura a mi tía en mucho tiempo. Mi abuela me dijo que eso me estaba pasando, seguro era por el amiguito de mi tía, que él hacía esas cosas siempre que alguien le hacía algo a ella. Yo le pregunté que a qué se refería con amiguito. Me dijo: mijo, tu tía desde pequeñita tiene un duende que la sigue. Yo había escuchado historias sobre los duendes, pero nunca había escuchado sobre un duende que persiguiera a una mujer por más de 30 años. Después mi abuela me dijo que para que el duende me dejara de molestar, tenía que pedirle perdón a mi tía y tenía que regalarle dulces al duende, ponérselos en algún lado por la noche y pedirle perdón también a él. Pensé que todo este asunto era muy tonto, pero tenía mucho miedo por lo que pasó la noche anterior, así que le pedí a mi abuelita un poquito de dinero para conseguirle dulces al duende. Conseguí dulces para el duende y se los puse debajo de mi cama. Le pedí disculpas a mi tía por haber agarrado sin permiso sus 10 pesos y le pregunté sobre el duende que la sigue. Mi tía me contó: cuando ella tenía 7 años, encontró en el patio de la casa lo que al principio pensó que era un niño. Cuando se acercó más, vio que parecía un niño muy pequeñito, pero que tenía la cara de un viejo muy arrugada. El viejito le hacía señas con las manos para que ella fuera a jugar, pero ella no se quiso acercar por miedo. Se regresó corriendo hacia donde mi abuela y le contó lo que había visto. Cuando mi abuela fue a ver, ya no había nada. Desde entonces, el duende se le empezó a aparecer por todos lados y le regalaba cosas, tipo moneditas, dulces y juguetes. Cuenta que siempre se las dejaba en la entrada de la puerta trasera, cerca de una plantita que mi abuela había sembrado. Mi tía un día le dijo al duende que ella no se podía ir con él, pero que podían ser amigos si él se portaba bien con ella y no la asustaba. Cuenta que desde entonces el duende básicamente va donde sea que ella esté. La historia de mi tía me dejó muy impactado. Le conté lo que el duende me había hecho por agarrar los 10 pesos. Ella me respondió que lo iba a regañar, pero que yo tenía que tener cuidado de no volverlo a hacer porque el duende era demasiado protector. Le dije a mi tía que estaba bien y proseguí con mi día normal. Por la noche, mientras dormía, sentí como la puerta de mi cuarto se abría por sí sola y desperté agitado. Revisé con mucho miedo debajo de mi cama y vi que los dulces que había dejado para el duende ya no estaban. Con esto, confirmé que el duende sí era real, ya que yo no le había dicho a nadie dónde había puesto los dulces. Desde entonces vivo con ese duende. Por suerte ya no lo veo, pero sé que sigue aquí, viviendo con nosotros, con mi tía. Y todos los días me pregunto, si yo por quitarle 10 pesos a mi tía me hizo esas 2 heridas, ¿qué será de aquel que le haga más daño? Si el relato te gustó, apreciaría mucho que nos dejaras un gran like. Nos ayuda mucho a seguir motivándonos a sacar este tipo de contenido. Si tienes algún relato o consejo que darnos, te invito a que lo hagas en la sección de comentarios. Te pido que por favor compartas este video con tus amigos que también son igual de aficionados al terror que tú. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos vemos la siguiente semana con un relato más de Bibliomanía.